Comienza la nueva era de oro para los Estados Unidos, ha dicho el ya presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Entre otras cosas, ha dicho que va a trabajar intensamente para intensificar y llevar a extremos jamás vistos la excepcionalidad estadounidense. Es decir, a Estados Unidos excepcionalmente, como potencia, se le permite hacer cualquier cosa que otro no puede hacer. Ellos sí, porque son excepcionalmente América, entendiendo que América tiene una interpretación muy particular de lo que es América. Un mandato que también reconoce que sus fortalezas han llegado desde sectores a los que criticó duramente, a los asiáticos, a las poblaciones de origen africano, a los latinos, ¿sí? Promete cerrar fronteras y producir adentro. Fernando Moragón nos acompaña para este análisis y para ver cómo, frente a qué nos encontramos en este momento. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí en Prensa Alternativa. Hola, Jota, pues encantado de estar siempre con vosotros y es un placer para mí, que está ya como mi segunda casa. O sea que es un placer. Hermano querido, la excepcionalidad estadounidense no se habrá visto similar a otro tiempo de la historia. Un presidente hablando de la excepcionalidad estadounidense como doctrina y como parte fundamental. Haremos lo que a otros no se les permite porque nos viene de las ganas de hacerlo, por no utilizar un término. Efectivamente, es decir, a ver, primero hay que entender al personaje, ¿no? Es decir, un personaje grandilocuente, que además, bueno, que vive de dar titulares. Esto lo hace muy bien. Él maneja muy bien los medios y entonces él, en su estrategia, digamos, de comunicación, nos suelta todo, al menos un titular todos los días. Y ahora que era el gran acto de la toma de posesión, pues habrá soltado, yo qué sé, 35 titulares, por lo menos. Hay que entender el personaje, un tipo que quiere pasar a la historia, que no va a tener una segunda opción porque ya cumple el segundo mandato y que, por lo tanto, bueno, y que hace constantemente declaraciones que tampoco hay que tomárselas especialmente en serio tal y como las dice, porque es una manera que tiene él de hacer guiños, a veces propaganda, y no se puede tomar, bueno, y que además es un discurso interno, que no lo olvidemos, es un discurso para los norteamericanos, lo que opinemos nosotros le importa un pimiento a este y a cualquier presidente de Estados Unidos. El tema del excepcionalismo lo llaman en el ADN, es decir, es que todos los presidentes, uno lo pueden decir más comedidamente, otro lo pueden decir como Trump, pues eso, venga, esto va a ser el imperio llevaba ya sus últimas consecuencias, pero yo me acuerdo de todos, es decir, Obama diciendo que somos, muchas veces somos el país imprescindible, el líder por naturaleza que tiene que conducir a la humanidad a el mejor de los mundos posibles, tal y como lo entienden los estadounidenses. Es decir, esto viene de sus propios orígenes, el destino manifiesto y tal, viene de una concepción protestante, calvinista incluso, en la que ellos están predestinados a ser el pueblo elegido que tiene que gobernar por su propia naturaleza al resto de la humanidad. Y en esto pues no hay cambios. A esto le refuerzas la lógica imperial. En esto da igual que sea Biden, que sea Trump, que sea Obama, que sea Bush, que sea... Ya digo, por las características del personaje, este hombre es muy histriónico, bueno, le gusta mucho soltar bombas, digamos, comunicativas, y esto, vamos, nos vamos a poner morados a oír cosas de estas durante este mandato. Realmente, al margen del discurso, como tú dices, realmente existen una cosa es declararlo y, como tú dices, sacar titulares y esto y lo otro. Existen el sustrato, los elementos, los mecanismos para orillarse a una una era de oro estadounidense. No, a ver, una cosa es lo que diga Trump y tal, otra cosa es que digas, bueno, pues a lo mejor Trump es menos malo que lo que había, que Biden. Pues sí, seguramente ya veremos,
pues pueda ser menos malo. Es que Biden era muy malo en todos los aspectos. Quiero decir, es que veremos, pero no nos tenemos... Cualquiera podría Sí, ser dime. peor que Biden, dicen algunos, ¿no? A ver, está difícil. Se le ha puesto el techo muy alto, pero bueno. Pero no hay que olvidar una cosa. Que da igual. A ver, el presidente de Estados Unidos no es quien realmente manda. Mandan los grandes poderes que son fundamentalmente el Estado profundo, es decir, una legión de altísimos funcionarios que no suelen cambiar con los cambios de gobierno cada 4 años. Para decirlo así muy a lo bestia. Y que esos altos funcionarios tienen intereses corporativos que los señores que son altos funcionarios de la CIA, por ejemplo, pues esos señores ahí van a seguir y tienen intereses que están por encima de lo que sería el político o el partido político de turno que pone al director de la CIA, que como mucho te va a durar 4 años. Esto Trump tiene que negociar con ellos y si no lo ha hecho ya, tendrá que hacerlo y va a pactar. Te digo, si no lo ha pactado ya, porque Trump tiene un impulso ahí de vengativo, ¿no? Es decir, voy a limpiar el estado profundo, que además me han estado fastidiando durante mi primer mandato, después y tal. Pero claro, si no quiere que le pase como en el primer mandato, que prácticamente no pudo hacer nada porque le estuvieron poniendo zancadillas y tuvo que dedicar más tiempo a que no le hicieran un impeachment, a que no le metieran 250.000 juicios, etcétera, etcétera, pues tiene que pactar con ellos. Y pactará. Y al final será, bueno, te damos unas cuantas cabezas, es decir, que puedas cortar, te vamos a dejar mano libre con el tema de la agenda woke, que es para lo que ha puesto, entre otras cosas, a Elon Musk y al otro, que no me acuerdo, con la agencia esta extraña de reducción del presupuesto, como se llame. A ver, básicamente, ¿por qué lo ponen ahí? ¿Va a reducir el presupuesto de Estados Unidos sustancialmente? No. ¿Por qué? Porque la mitad del presupuesto federal es defensa. Y eso no lo va a reducir. Y el resto, bueno, pues sí, lo puedes acortar. Pero es que, de hecho, lo que hizo Trump, no lo olvidemos, lo que hizo Trump en su primera legislatura, es verdad que no empezó ninguna guerra, pero todos los años fue subiendo los presupuestos de defensa. Es decir, fueron creciendo. Aquí va a ser igual. Es decir, no nos engañemos, el complejo militar industrial está por encima de Biden, de Trump y de cualquiera. Y el complejo militar industrial lo que necesita es vender armamento. Y necesita guerras. Y las tendrá. Es decir, como las tiene siempre. Otra cosa es que las guerras se ganen o se pierdan. Eso les da más igual. Es decir, si se ganan, pues bien. Pero la cuestión es vender. Y en eso lo que vamos a tener es un Estados Unidos más peligroso. A medida que su poder va decayendo, se hace más peligroso. Es como un animal herido. Ahora, tú haces una reflexión. Es difícil pensar en un presidente de peores capacidades que el presidente Biden. Como a veces decir, ¿no? Ya peor de esto que, ¿no? O sea, es que yo me acordaba de algo. Los españoles tenían una expresión, o está registrada en la historia, ¿no? Que se decía, miren, tenemos a Carlos IV, el padre de Fernando VII, que este es o sea, ya qué, o sea, esto es imposible, o sea, alguien más torpe no, y llegó su hijo Fernando VII, que con creces y largamente fue el, digamos, o sea, siempre se puede ir peor, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, de hecho, en la dinastía de los Borbones, aquí en España, pues hay una clarísima competencia desde el punto de vista histórico a ver quién ha sido el peor. O sea, pues han sido todos muy malos. Es decir, pero malos, pero documentados. Fernando VII estaba loco pero de atar. Vamos, que celebraba consejos de ministros a las 5 de la mañana, desayunaba a las 7 de la tarde. Es decir, estaba, de hecho, se estaba planteando, porque se murió, pero estaban planteando el quitárselo de en medio y poner a otro, a su hijo, el que fuera y tal, porque es que ya no había manera. Lo que tú señalas muy bien, es decir, vamos a ver, es que el colmo de la ignominia no se puede tener, o sea, no se puede caer más bajo en un país que lo que hicieron Carlos IV y Fernando VII, yendo corriendo, como no se iba a decir una barbaridad, yendo corriendo como a Bayona a hablar con Napoleón para ver a quién designaba Napoleón como el rey, digamos, legítimo, por llamarlo de alguna manera. Claro, Napoleón cuando vio el percal dijo, madre mía, pongo a mi hermano, a José I, porque estos, a Pepe Botella, porque estos son impresentables. O sea, quiero decir que la dinastía de los Borbones es de lo peor de lo peor.
Este análisis que haces me lleva a la siguiente pregunta. Siempre se puede ir a peor. Sí, Siempre. La historia, porque muchos dicen, no, ya de aquí no bajamos. No, sí se puede ir. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿China es o se parece algo, la China actual se parece algo a esa China entre el 2017 y el 2021 en la que Donald Trump ejerció su primer mandato? sí y no. Digamos, es aún más fuerte si cabe. Es decir, aquí lo que tenemos es simplificándolo mucho, una potencia hegemónica mundial en caída, en descenso, y especialmente en el tema, digamos, económico. ¿Por qué? Porque la sociedad ahora mismo, con la deslocalización que hubo y tal, y todas estas cosas, pues producen fuera. Es decir, y ya dentro producen poco, de ahí toda la crisis industrial, etcétera, y es una economía financiarizada, es una economía rentista, explotadora. Es decir, que es lo que defiende el globalismo en última instancia. Eh, China ha tenido la habilidad asombrosa. Lo de China es que es una cosa, de verdad, cuando pasen los años o los siglos, no lo sé, habrá que reflexionar. Ha tenido la capacidad enorme de un sistema que estaba montado para la explotación de China y para tener a los chinos subyugados, venga, mano de obra barata, que la podemos explotar de manera salvaje, aquí no hay regulaciones ninguna, ni sindicatos, ni nada, y aquí, bueno, producimos y localizamos las empresas y tal, y esto es la gran ganga, ¿no? Bueno, pues han sabido convertir eso, darle la vuelta a la tortilla y que ahora sea China quien está siendo el gran beneficiario de la globalización. Por eso Estados Unidos ha dicho, uy, aquí hay algo que no funciona. Esto lo hicimos para explotar nosotros y ahora resulta que nos están ganando. Y nos van a ganar. No es que nos están ganando, es que nos van a ganar. Y no nos van a ganar dentro de 50 años, nos van a ganar dentro de 10, como mucho. Como mucho. Ya nos están ganando en casi todo. De ahí que un señor nada sospechoso de antiglobalista como Larry Fink, el CEO, el jefe de BlackRock, globalista confeso, que financia Davos, es decir, vamos, haya dicho en 2022, en marzo de 2022, utilizando la excusa de la guerra ucraniana recién iniciada, de la operación militar especial, dijo, la globalización se ha acabado. Y esto lo pone en su página web de BlackRock. Carta a los inversores y tal, no sé qué. Vamos, se puede consultar. ¿Por qué desglobalizan? Porque eso ya está beneficiando a China y perjudicando a Estados Unidos. Entonces dicen, lo cargamos, porque ahora, ¿quién es el gran productor mundial? China. ¿Quién es el gran comerciante del mundo? China. Si nos cargamos la cadena de suministros, ¿quién es el principal perjudicado? China. Esto dicho así en esquema, pero de ahí que trae una de las cosas que yo tengo claro, vaya por China. ¿Significa esto que va a montar una guerra tradicional, aunque sea proxy con Filipinas, con Taiwán y tal? Pues depende, ya veremos. 4 años dan para mucho. Pero no necesariamente. Cuando Trump va y suelta los del canal de Panamá, no está tanto pensando digamos, en los beneficios que puede tener para Estados Unidos, como cómo puede perjudicar a los chinos. Porque todo el gran flujo del canal de Panamá es fundamentalmente, si quitas a los norteamericanos, son chinos que del Pacífico utilizan el canal para conectarse a través del Atlántico con Europa, con lo que sea, con África, es decir, o incluso con Latinoamérica, pero por la costa atlántica. Es decir, está directamente hecho para perjudicar a los chinos. Y esto con muchas otras cosas. Quiero decir, lo que va a intentar es quebrarle la espina dorsal económica a China. Eso estoy completamente seguro. Pero es que le cogen en todo. O sea, ahora mismo es que están, o sea, superándoles en inteligencia artificial. Les están superando en robótica, es el país que más robots tiene del mundo ya. Y además ya con cadenas de producción automatizadas en las que ya no hay ningún ser humano. Todo lo hacen robots. Huawei, el otro día veía, que no solo hace teléfonos, también hace ahora coches. Una fábrica que tiene en donde no hay un solo ser humano, todos son robots y está sacando 40 coches por hora. Claro, es que hay dos modelos que están enfrentados y son irreconciliables, y es uno productivo, digámoslo, como el chino, y soberanista, como el chino, como el ruso, ahora, y otro financiarizado, endeudado hasta las cejas, que es el modelo occidental, el modelo de Estados Unidos, de Europa, de Japón, si se quiere. Uno que tiene futuro, otro que no tiene ningún futuro, que lo único que hace es vivir de la deuda.
de incrementar la deuda federal y de endeudarse cada vez más. Lo que pasa es que, a diferencia de Europa, Estados Unidos tiene el dólar y como tiene la moneda de reserva mundial, pues ahí, y la posibilidad de dar a la maquinita de hacer dólares aunque genere inflación, pues bueno, se puede financiar. Y como tiene todos los capitales que van hacia los bonos del tesoro, pues eso. De ahí que por eso traen al principio, cuando la campaña, y también ahora lo dice no, el que me toque el dólar le meto aranceles del 100%. Y vamos, aranceles del 100% y le manda el ejército. Lógico, porque sin el dólar se acaba el tinglao. Y eso va a ir a por los chinos porque no le queda otra a Estados Unidos. O sea, yo parto de la base de que Estados Unidos no es una democracia, ni nunca lo ha sido. De hecho, ni siquiera tiene la palabra democracia en su constitución. Es una república oligárquica. Siempre lo ha sido así. Sobre eso también quiero profundizar. Varios think tanks, centros de pensamiento, proyectan lo siguiente. Para el año 2030, en el área del Asia-Pacífico, probablemente China haya alcanzado o superado en capacidades militares a los Estados Unidos. Con un detalle interesante. Mientras que Estados Unidos gasta 870, casi 800.000 millones de dólares al año en defensa, China alcanzaría esa superioridad con una inversión sostenida de 130.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando como el 20%. Entonces mucha gente dice, ¿por qué? Primero, bueno, China no carga la cantidad de veteranos que hay que mandar a los hospitales, que hay que hacerles atención, pero también corrupción pura y dura, porque hay que tomarla por su nombre, ¿no? Hace varios años, ya se ha perdido memoria, de que la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos no aprueba el gasto del Pentágono y el otro, porque no pasa una auditoría y no se sabe por dónde se va la plata, ¿no? El caso casi cínico de que y muy conocido en Estados Unidos, de que la Fuerza Aérea compraba martillos a $400 la unidad, por decir algo, ¿no? Entonces, si hacia el 2030 China logra superioridad, empata o logra superioridad militar en el Asia-Pacífico con la quinta parte del presupuesto, vamos a echarle la cuarta parte del presupuesto, ¿sí? Los pone en una situación extremadamente complicada. Y ahí me viene una pregunta. En esas condiciones, ¿quién va a comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Qué ves ahí? Ahí que has dado ahí en el clavo. Y eso sí que lo saben todas las élites norteamericanas, lo sabe Trump, lo sabe todo el mundo. Y es que, efectivamente, por poner, pues eso, una fecha de referencia, como pues dentro de 5 años, en el 2030, es que los han cogido en todo. Es que hay una urgencia para ir contra China. Es que no tienen tiempo. Se les acaba el tiempo. Es decir, no pueden ir contra China dentro de 15 años, porque ya no van a poderlo hacer. Le van a ganar en todo, incluido militarmente, como bien señalabas. Es decir, es que es ahora o nunca. De tal manera que tienen que ir con todo y van a ir con todo. Intentarán de una manera o de otra. Le podrán generar guerras proxy, por ejemplo, con Filipinas o con Taiwán. Tienen muchas maneras, por desgracia, para poder. Ahora ya se está hablando otra vez, por ejemplo, estaba leyendo, ya un senador le preguntó al futuro, se supone que va a ser futuro secretario de Estado, Marco Rubio, dijo, oiga, ¿y lo de Asia Central qué pasa? Que esto hay que moverlo en una audiencia del Senado. Y dijo, sí, no se preocupe, que estamos en ello y tal, hay que derogar la ley Jackson-Vanik, me parece, que prohibía no sé qué, no sé cuántos, y vamos a por ello. Es decir, vamos a montar caos, yihadismo y demás en Asia Central para fastidiar a quién? Pues a los chinos y a los rusos, pero sobre todo a los chinos. Es decir, con el tema de los uigures, ya han salido en Siria, no, o sea, nada más que cae el gobierno de Bashar al-Assad y sale el nuevo gobierno de los cortacabezas legitimados y blanqueados por Occidente, pero que siguen siendo cortacabezas yihadistas de la Sharia, no nos engañemos. Bueno, pues una de las cosas que empieza a salir es, efectivamente, los yihadistas uigures que están allí, es decir, bueno, los yihadistas musulmanes, digamos, de origen chino, para entendernos, que son otra etnia, es una etnia turcófona y tal. Bueno, pues ya salen allí, todos uniformados, diciendo, el siguiente paso, ya ha caído Siria, ya hemos hecho la labor, ahora a por China, a por la región autónoma de Xinjiang Uigur, China. Y eso, que lo van a reactivar. Ya hicieron cosas, o sea, con el mandato de Biden, no olvidemos que en el 2022, antes de que empezara la operación militar especial, el 2 de enero hubo un golpe de Estado fallido en Kazajstán, que gracias a la ayuda de los rusos, los kazajos pudieron evitarlo.
pero con tiroteos de los gordos. Y tengo amigos kazajos que estaban allí, me lo han contado. Y cuando llegaban allí, veían los muertos, digamos, o los prisioneros, decían, pero si estos no son kazajos, ni son rusos, ni hablan ruso, ni hablan kazajo, hablan árabe. Los habían traído. ¿Y cómo los habían detectado? Porque quien encabezaba el golpe de Estado era el jefe de los servicios secretos kazajos. Claro, así es imposible, pero que lo van a mover. ¿Y quién estaba detrás de eso? El MI6, los británicos, y con el apoyo de los turcos. No olvidemos que el sultán Erdogan juega a todas las bandas. Es decir, no se casa con nadie. Sobre ese personaje quiero profundizar un par de minutos más. Ahora, Sí. hay quienes creen que la posibilidad de militarmente Estados Unidos imponerse a China la perdió en Ucrania. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ya digo, ojo, tengamos siempre en cuenta el concepto este que inventan los norteamericanos de guerra híbrida, que es básicamente decir, bueno, a ver, la guerra tradicional, la de toda la vida, la de los bombardeos, la de los cañonazos, esta es solo una herramienta más, que a veces la utilizamos, a veces no, pero tenemos la propaganda, es brutal, la ingeniería social, todo el tema de la censura también, pero es que luego tenemos la guerra en el ciberespacio, que de esa es muy secreta, no nos enteramos. Es decir, la guerra en el espacio. No olvidemos que vamos a tener en el gobierno de Trump, digamos, o en su administración, a un señor que se llama Elon Musk, que ha sido clave para que la guerra de Ucrania durara lo que ha durado, porque las comunicaciones internas del ejército ucraniano se hacen a través de Starlink, que es su compañía. Es decir, ojo, que aquí hay muchos intereses revueltos, porque Elon Musk es un personaje muy interesante, porque vale, es un trumpista y tal, pero aparte tiene intereses privados. Es decir, y entonces, bueno, que curiosamente, no curiosamente, no es casualidad que se haya hecho trumpista de los pies a la cabeza justo cuando ya empieza a ver que los chinos se van a cargar su negocio, entre ellos Tesla, porque no va a poder competir con ellos. Y una de las políticas que ya han dicho es que van a ser antichinos. Es decir, Marco Rubio también en una de estas declaraciones ya ha dicho que van a por China, pero de una manera descarada. Otra cosa, ya digo, el método. Sanciones económicas, aranceles, si tienen muchos. Empezar a crear, por ejemplo, empezar a crear problemas en países que sean vitales para China. Si yo, imaginemos, esto o cualquier cosa, caotizo una zona, como puede ser Oriente Próximo, que es vital para el flujo de petróleo y de gas a China, si no tienen posibilidad de hacer nada, pues no está atacando a China directamente, está atacando sus intereses, me los estoy cargando. Otra cosa que ya están haciendo y que van a seguir haciendo, ya lo hacía Biden y lo van a hacer más. La Unión Europea le va a meter unos aranceles a los chinos de narices. ¿Por qué? Porque son el ariete de Estados Unidos. Tenemos, en última instancia, aunque ahora la administración Trump, digamos, no se lleve bien con los globalistas que dominan Europa, que son la mayoría, pero bueno, esto es temporal, digamos, o lo errarán. Pero va a utilizar Europa, y Europa va a decir que sí, como ariete para ponerle sanciones a los chinos, de tal manera que al perjudicar las relaciones entre China y Europa, estás consiguiendo dañar los intereses chinos con, pues eso, el ariete europeo, porque no olvidemos que China, su principal socio comercial es Europa y al revés. Es decir, con lo cual te estás cargando Europa y te estás cargando China, que es dos de las cosas que pretenden los norteamericanos. Ahora, el tema Ucrania es el tema que ha distraído a Estados Unidos de enfrentar lo que Marco Rubio ha dicho como el verdadero desafío. Lo he hecho de una manera hasta infantil en algún momento, ¿no? Las contradicciones que se plantean. Se supone Sí. que es libre competencia, pero como tú dices, ¿no? Ahora que hay libre competencia y con nuestras reglas nos ganan, ahora ya no quiero jugar, ¿no? Pero en fin, no voy a profundizar en lo ridículo de lo que dijo Marco Rubio, ¿sí? Entonces, Ucrania en el periodo de Biden les llevó a descuidar el gran adversario para tratar de quebrar a Rusia. Esto implica que van a vender Ucrania o que van a entregar Ucrania por una chapita de Coca-Cola. Así es. Ya Es esto decir, a va. ver, aquí yo creo que el Trump lo tiene muy claro y no es de las razones, porque como te decía antes, yo, a ver, aquello no es una democracia y si han dejado que Trump gane es porque querían al final que Trump ganara, porque les resultaba mejor, más útil a quien realmente manda
que la administración de Biden, absolutamente quemada, con una Kamala Harris ahí que era impresentable, con unas chapuzas ya de última hora, aquello estaba acabado. Entonces, para lo que quieren hacer ahora, les resultaba más útil Trump. Y por eso lo han dejado ganar. Y no lo han asesinado del todo. Vamos, lo han intentado 3 veces o 4, pero bueno. Todavía lo pueden seguir intentando. Si se descarría mucho, se lo pueden cargar. No es el primer presidente que se cargan en Estados Unidos. Así que la clave aquí es, a ver, todo el mundo sabe que Rusia está ganando y va a ganar. O sea, esto ya no lo discute ni el más forofo de los proucranianos. Y que la guerra está perdida. Entonces, bueno, lo que va a hacer Trump es hablar, a ver, dijo aquello de, hay que entenderlo como el troleo típico de Trump, cuando en campaña electoral dice, no, si es que yo me pongo hablo con Putin ahí por teléfono y en 24 horas dejamos esto liquidado. Esto es forma parte de eso, trolear, de chulear a los demócratas diciendo, sois unos inútiles, yo si me pongo esto lo arreglo en 2 patadas. Esto hay que entenderlo como lo que fue. Luego ya su equipo ha dicho, bueno, a ver, sí, pero que esto por lo menos 6 meses, mínimo, porque entre que empezamos a negociar y tal. Y lo que ha dicho ahora, no, enseguida voy a llamar a Putin en cuanto ya... Bueno, sí, pues podrás hacer que tu equipo se ponga en contacto con los rusos, empiecen a charlar del tema, digamos, a tener conversaciones para, como él ha dicho, tener una reunión ya cara a cara con Putin, de la cual no va a salir ningún acuerdo. O sea, habrá, digamos, un restablecimiento de cierta confianza y a partir de ahí, equipos negociadores se pondrán a negociar lo que haya que negociar. Y no olvidemos algo importante, que esto los rusos lo tienen claro. Ya he dicho, en cualquier caso, suponiendo que negociemos, si negociamos, se hará sobre la situación militar que haya en ese momento en el terreno. Es decir, si ponemos que esto de aquí a 6 meses, vamos, va a ser muy difícil que se haga nada, es que para dentro de 6 meses la guerra va a estar prácticamente acabada. Ahora mismo, para hacernos una idea, están en Donetsk, que por donde se está hundiendo el barco ucraniano fundamentalmente, en el frente militar, están a menos de 5 kilómetros de una región importantísima que da a un lado del Dnieper y al otro, que se llama Dnipropetrovsk, capital de Dnipro, y están a 5 kilómetros de la frontera administrativa. Es decir, que esto lo van a pasar en cuanto quieran. En el momento que estén allí, ya van a decir, no, es que los hechos hacen que, como estamos ya en Dnipro, hay que tener en cuenta los hechos militares y dónde está la línea del frente, y como la línea del frente ya está aquí, pues Dnipro también cae para nosotros. Es decir, no, ahí lo que va a hacer Trump, seguramente lo que va a hacer Trump y lo que va a pactar con Putin, es decir, Putin le dirá, mira, te dejo que te cuelgue la medalla, que vayas por ahí diciendo que gracias a mí he podido arreglar el desastre de Biden, que en eso sí tiene razón, en el sentido de que lo de Biden ha sido tremendo, y entonces que vaya diciendo, miren ustedes, es que esto ya estaba perdido. Con lo cual yo he venido a hacer, bueno, a que esto no sea más desastroso de lo que ya es. Y Putin ahí, pues sí, le puede conceder que tú te cuelgas la medalla, dices que gracias a ti la cosa se ha podido arreglar y al final me concedes lo que yo quiero. Ahí los rusos van a imponer su agenda claramente y lo único que van a hacer Pero Trump ahí el gran pues, interés de Trump será decirle, ¿cómo le hacemos para que, porque el gran sueño es romper esa alianza ruso-china que ha surgido? sí. Y entonces ahí Trump, que es un negociador terriblemente mordaz, va a tratar de jalar a Rusia de la cercanía con China. Cosa que en su momento los estadounidenses lo han logrado con mucho éxito en tiempos del presidente Deng Xiaoping, por ejemplo, ¿sí? O del mandatario Deng Xiaoping. ¿Qué tan sólido es lo que se ha forjado entre Rusia y China en este momento como para que Trump le diga a Putin, mira, ¿quieres el Dnieper? Te doy el Dnieper, ¿eh? ¿Quieres Kiev? Te doy Kiev. Yo mismo voy y te pongo, pero Sí. mi tema es China. ¿Ah? ¿Qué tan sólida es esa amalgama entre Rusia y China en este momento que, no es, que es, digamos, de grandes fotos, el presidente chino diciéndole a Putin, querido amigo, pero es tierno todavía. Esto no es tan histórico en el horizonte de Es lo que, es que... que
A ver, han conseguido una cosa que esto yo creo que ya es difícilmente reversible. Por la propia inutilidad de los norteamericanos, ¿no? Zbigniew Brzezinski, yo lo cuento muchas veces, en 1997, cuando escribe el Gran Tablero Mundial, dice, a ver, tal, no sé qué, estos son los posibles escenarios para que podamos dominar el mundo en el siglo XXI y tal. Y dice, bueno, hay uno que es muy raro, que es muy improbable, esto sería terrible, sería lo peor que nos podía pasar. Y dice, bueno, esto sería que consiguiéramos, por inutilidad propia, que los chinos y los rusos se reconciliaran y se aliaran. Y que además se aliaran con un tercero, como por ejemplo Irán. Bueno, pues lo han conseguido. Es decir, no se puede hacer peor. De hecho, el propio Brzezinski, antes de fallecer en el 2017 por ahí, hizo unos artículos diciendo, miren, la han estropeado ustedes completamente, esto ya no tiene arreglo, hablen con los rusos, hablen con los chinos y repártanse el mundo. Es decir, no, esto ya no da para más, la han liado. Bueno, va a ser muy difícil, porque los dos son conscientes, primero, que no se pueden fiar de los norteamericanos, ya lo han demostrado, vamos, millones de veces de que no tienen palabra y que los tratados que firman, como en Minsk I y Minsk II, pues no valen nada, es papel mojado. Luego saben que no se pueden fiar y que uno es dependiente del otro para poder llevar a un buen puerto la agresión norteamericana. Unos, digamos, se ayudan. Los chinos han ayudado mucho a los rusos. Lo que pasa es que no tanto en lo que la gente cree. Los rusos no necesitaban armas chinas, no. Es decir, lo que realmente les han ayudado es en mandarles un montón de producción de bienes de consumo, que es lo que necesitaban. Y no solo de bienes de consumo, sino de piezas de máquinas o maquinaria, para hacer camiones o lo que fuera. Digo, camiones por decir algo. Es decir, eso es lo que realmente ha ayudado a la economía rusa. Porque como complejo industrial militar ruso, tiene una capacidad de producción que supera, ojo, supera al conjunto de toda la OTAN, a europeos y norteamericanos. Producen más armamento, más drones, más tal, que todos estos juntos. Es decir, que en ese sentido, lo único que han hecho es, con el caso de los armamentos norcoreanos, completar cosas que ellos no tenían muy desarrolladas, de Corea del Norte. No olvidemos que se está forjando, hay ya una alianza, yo la llamo coalición, por llamarla de alguna manera, pues no sé cómo llamarlo, en un triángulo, digamos, básico, Rusia, China, Irán, que no es una alianza formal, y que se basa en las relaciones bilaterales. Es decir, llegan los rusos, firmamos un acuerdo con Corea del Norte, por ejemplo, bueno, tal, también de defensa y tal. Ahora llegan y hacen un acuerdo con los iraníes. Los iraníes ya tenían un acuerdo con los chinos. Los chinos y los rusos tienen un acuerdo también bilateral, también en materia de defensa. Es decir, se está forjando y junto a ellos, Corea del Norte, lo que era el eje de la resistencia, menos Siria, por desgracia, Bielorrusia. Se está forjando un grupo por intereses que ante la agresión norteamericana, pues es que no nos queda otra. Los rusos y los chinos han llevado históricamente fatal. No se tragan. Pero es que, claro, los has empujado a que se junten. Y eso ya va a ser muy difícil, por mucho que Trump ahora intente hacer cierta reconciliación con los rusos, de le diga, venga, va, las sanciones fuera y tal, ya no cuela. El presidente Trump invitando al presidente Xi a que vaya a la toma de mando. Xi diciéndole, no sé, estoy ocupado ese día, tengo sesión en la peluquería. Y negociación ida y vuelta, que vaya el vicepresidente. ¿Ah? Trump es un fanfarrón grotesco con los que puede. Con los que puede. O sea, ya ves cómo lo trata el presidente, o sea, al canadiense. ¿Ah? Sí. ¿Cómo lo maltrata al de Panamá con la punta del pie? Pues, ¿no? O sea, imagínate a Europa, discúlpame hermano, o sea, la manera que ha hablado de Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero Es que es esa así. fanfarronería no se las permite con Putin, con Xi, ni siquiera con el presidente Kim. Fíjate, es que esto que dices es muy interesante, porque cuando estaba en su primer mandato, en una reunión de estas del G7, llegó allí y más o menos dijo, pero a ver, ¿esto para qué? Si esto no pinta en nada ya. Yo quiero reunirme pues, con Putin, con Xi Jinping, que son los que pintan. Es decir, los que realmente me interesa negociar. Yo que voy a negociar con estos, a estos les mando. Pero ¿qué iba a negociar yo con Europa? Una Europa en quiebra y queda libre. Con Canadá, que es una especie pues eso, de 51 estado no oficial. Es decir, que con Japón, que llevan 30 años estancados y que además es una colonia mía,
que lo he creado yo o recreado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué iba a hablar yo con los alemanes? Pero eso es otra creación mía. Pero yo con esto no tengo nada que hablar. Claro, o sea, lo ve, mentalidad dura y pura de empresario, ¿Y esa y mentalidad después lo no pintan llevaría nada. a Groenlandia? Sí, a ver, si quieren, está por ver hasta dónde quieren llegar, pero si quieren, se quedan con Groenlandia sin ningún problema. A ver, de hecho ya, fíjate, solo ha sido declaraciones y tal. Fue en una campaña publicitaria el hijo de Trump allí inmediatamente a Groenlandia, tal, que pagó unos cuantos groenlandeses allí para que dijeran, queremos que Groenlandia sea norteamericana y tal. Y lo primero ya aparte de, bueno, el gobierno de danés, que son 6 millones de habitantes los que tiene Dinamarca, y en Groenlandia hay como unos 56.000. Si es que es de risa, que podría llegar y decir, mire, 1 millón para cada uno y me sale por 56.000 millones, tirado. Ya de hecho, en Groenlandia hace mucho tiempo tiene una autonomía muy grande y tiene el derecho concedido por Dinamarca a la independencia vía referéndum, etcétera. Y quien gobierna es un partido independentista que está aprovechando esto para decir, pues venga, vamos a por la independencia. Primer paso, ya lo ha conseguido. Que esto se haga independiente de Dinamarca y entonces ya no tienes que negociar nada con los daneses. Negocias con el gobierno de estos que va a ser un gobierno de risa. Y tiene mucho interés porque Groenlandia, aparte del tema del Ártico, es que si consigue que Canadá y Groenlandia pasaran a ser parte de Estados Unidos, se dividirían el Ártico en dos, entre rusos y norteamericanos, y no olvidemos, las mayores reservas mundiales que quedan sin explotar de petróleo y de gas están en el Ártico, en el Polo Norte. Hay el interés, no por los osos polares. Y además, Groenlandia está lleno de cantidad de todo en cuanto a minerales. Tierras raras, fundamentales. Estados Unidos apenas tiene. El productor mundial y la mayor reserva mundial es China. Ahí tienen un problema y gordo. Eso Groenlandia se lo Pero todo esto podría sería romper solucionar. en mil pedazos Europa, Sí, Europa ya humillando está al rota en extremo pedazos. que Quiero decir, mencionamos. sí, sí, a ver, de hecho, fíjate el desaire, digamos, ya ha dejado claro. Primero, lanzó ya, antes de la toma de posesión, a Elon Musk a machacar a los europeos. Ha sacado todas las vergüenzas del escándalo está absolutamente impresentable del Steimer del primer ministro británico, que está bajo mínimos. Lo que ha hecho que lo que él apoya, el partido este reformista de Nigel Farage, suba y esté ya a la par que los conservadores, etcétera. Ha salido y hablando haciéndole una entrevista a la del Este, la jefa de alternativa por Alemania, digamos la ultraderecha, así en términos para entendernos, que le ha hecho una entrevista y tal, promocionándola diciendo que apoya, a título personal, en fin, que apoya a Alternativa por Alemania en las próximas elecciones. Lo está haciendo por todos lados. Es decir, si hay influencia, me hace gracia porque luego dicen la injerencia de los rusos. Joder, pues la que está teniendo ahora mismo Elon Musk y Trump es de traca. Va contra los globalistas y de hecho a von der Leyen es que lo dijo. No, ya a esta señora no la invito. No tengo nada que ver. Invito a, pues eso, al loco de mi ley y tal, bueno, porque este es un vasallo que va a hacer lo que yo quiero, pero no. A ver, en ese sentido sí que va a estrujar a los globalistas, por eso Macron y los alemanes están muertos de miedo. Ostras, es que este va a venir a por nosotros. Pero tampoco olvidemos una cosa, el señor que va a salir en las elecciones alemanas de febrero, casi seguro de primer de canciller, es decir, Merz, que es el líder de la CDU, del Partido Demócrata Cristiano, este señor, no pensemos que es, no sé, algo muy distinto a Scholz, ni que va a hacer nada distinto a Scholz. Este señor, antes de ser un político más o menos conocido, fue un alto directivo de BlackRock. Ojo, que todos están enganchados. Y ya lo ha dicho, para que veamos, esto hay que tenerlo claro. Europa, si alguna vez fueron democracias, esto ya no es una democracia. Y caminamos hacia o unos Estados Unidos de Europa totalitarios o hacia estados totalitarios desunidos. Pero olvidémonos, o sea, Europa ya no tiene salvación de ningún tipo, ni económica, de ningún tipo.
¿Y qué es lo que está haciendo Trump? Aprovechar todo eso y la desunión que hay interna cada vez mayor, que con el tema de la guerra de Ucrania y tal, y explotando y utilizando. No olvidemos que la estrategia norteamericana ahora se basa en 2 o 3 ejes, así muy, muy sucintamente. Uno es, explota a mis vasallos. Es decir, venga, a ver, los europeos, pues, por un lado, y esto es fundamental para la política esta de América primero y tal, de Trump, y que haya un cierto parcheo económico. Hago un trasvase de riqueza como lo ya estaba haciendo Biden, esto es continuista, un trasvase de riqueza de Rusia, de Europa hacia Estados Unidos, a través de que le vendo gas natural licuado, que me compren armamento como churros, es decir, porque ahora me lo van a subir al 3%, es decir, el gasto del PIB, porque además hay una transferencia de capitales y de industrias hacia Estados Unidos, con esto está queriendo reindustrializar, o sea, nos quita artes de Europa y se la lleva allí. Esto ya lo están haciendo con Biden. Y además nos ha lanzado contra Ucrania, nos hemos autoimpuesto sanciones que están hundiendo la economía europea porque es imposible, no hay energía, es decir, no hay productores de energía a nivel mundial que puedan sustituir, porque no hay capacidad, la energía que nos daba Rusia. Es que ni siquiera Estados Unidos tiene la capacidad de vendernos gas natural licuado para satisfacer la demanda de toda Europa. Si es que no pueden, no tienen. Con lo cual, pues al final, Europa está haciendo lo que está haciendo, la cosa más absurda y estúpida, que es siguiendo las órdenes de Washington, porque no olvidemos la élite, quitando excepciones, la élite que dirige Europa son pro-norteamericanos, es decir, le importan 3 pimientos los europeos y Europa, son globalistas, que están en contra del Estado-Nación y a favor de las corporaciones, que ahora están reunidos en Davos. Es decir, bueno, pues estos lo que están haciendo es autoimponiéndose sanciones. Es decir, sí, como sabemos que no podemos, que al final tenemos que comprarle gas a los rusos, pero no podemos, pues se lo compramos a través de terceros, de la India y tal, mucho más caro, claro, porque si no, no hay Que es capacidad. finalmente un absurdo sin pies ni cabezas. Fernando Moragón siempre con ese análisis concreto, puntual y tan agudo. Muchas gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias y te dejo solo una cosa ahí. Vamos a ver, porque ya digo, además Trump nos puede sorprender por cualquier lado, pero vamos a ver porque Trump es evidentemente muy pro-israelí, pero no muy pro-Netanyahu. Ojo, que todo apunta a que esta tregua, que por desgracia yo creo que no, que va a ser una tregua, no se acabará, ha sido impuesta, todo apunta a que ha sido impuesta no por Biden, sino por Trump, evidentemente. Y ojo, que le echó un pulso a Netanyahu. Es decir, Netanyahu no quería. Vamos. Y entonces ahí el delegado oficial que ha designado Trump como enviado especial para temas de Oriente Medio y tal, estaba negociando todos estos temas en Qatar, tal, no sé qué, y llamó y le dijo a Netanyahu, oye, que estoy terminando aquí, que voy para allá. Y era sábado, el Sabbat. Y Netanyahu dijo, bueno, y su equipo le dijeron, el primer ministro no se reúne con otros dirigentes ni con nadie el día del Sabbat. Y lo que le dijo el enviado especial dice que me importa 3 pepinos, esta es la versión suave, si es el Sabbat o no, voy para allá y se va a reunir sí o sí. Y se reunió, claro que se reunió. Es decir, que ojo, que Netanyahu ahora mismo tiene que estar muy asustado. Ahí hay que ver cómo se calibran los poderes de último momento, Fernando. Un abrazo inmenso para ti. Muchas gracias por acompañarnos y sabes que esta es tu casa. Me despido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupalanchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.